Hola, soy José Agustín Parada Peralta y en esta ocasión vamos a analizar estos cuatro circuitos que tienen pues la misma forma. Todos poseen dos resistencias y una fuente de corriente. Estos tres elementos están conectados en paralelo entre sí, ya que comparten estos nodos, a los cuales pues para todos estos cuatro casos vamos a llamarlos A y B. Entonces aquí tenemos nodo A, acá tenemos nodo B, nodo A, nodo B, nodo A, nodo B, nodo A y nodo B. Bien, luego pues vamos a analizar pues este circuito, ¿no? de buenas a primeras, para encontrar una estrategia que vamos a utilizar para todos los demás. Entonces notemos que por todos los circuitos básicamente circulan, podemos distinguir tres corrientes. Una que viene siendo esta corriente de la fuente, vamos a llamarle corriente I mayúscula. Esta corriente I2, que es la que se nos pregunta, la que queremos encontrar. Y otra corriente que pasa por este tramo del circuito, vamos a llamarle I0, ¿no? Entonces para todos los casos, para todos los demás circuitos es igual. En este caso pues aquí tenemos a I, acá tenemos esa I4 que es la que queremos encontrar, y por acá pues va una I0. Y pues así, ¿no? Para todos los casos lo podemos aplicar, ¿no? Entonces básicamente para resolver estos circuitos y para responder la pregunta de encontrar la corriente que se nos pide según sea el caso, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff sobre este nodo B para todos los circuitos, para poner esas corrientes I0 que planteamos en términos de la corriente que ya conocemos, la corriente I, y la que queremos conocer, pues I2, I4, I1, según corresponda, ¿no? Entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en este punto para tener la corriente que pasa por aquí en términos de estas dos. Luego vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en esta trayectoria externa, incluyendo estas dos resistencias, pues para poner los voltajes de esas resistencias en términos de esas corrientes, de estas dos corrientes, utilizando la ley de Kirchhoff, utilizando la ley de Ohm, perdón, ¿no? Entonces eso básicamente va a ser como que la estrategia, ¿no? Por así decirlo, la forma en la que vamos a analizar estos circuitos. Entonces vamos a empezar por este de aquí, de esta esquina. Aplicando, vamos a hacerlo como que para vamos a hacerlo así más formal, ¿no? Diciendo, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff acá, las corrientes o de los voltajes. Y ya para los demás, pues simplemente vamos a usar las mismas ideas, pero pues un poco más ágil. Entonces, vamos a empezar por, aquí va a pasar esta corriente I1 y por acá se va a venir esta corriente, vamos a llamarle I0. Igual, ¿no? A esta resistencia vamos a llamarle R1, a esta corriente vamos a llamarle I, y a esta otra resistencia vamos a llamarle R2. Muy bien. Luego vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en nodo B, en el cual la suma de las corrientes que entran y salen tiene que ser igual a 0. Entra corriente I mayúscula, sale corriente I1 e I0. Eso es igual a 0. Podemos despejar esta I0 para ponerlo en términos de estas dos, esta que conocemos y esa que deseamos obtener, de forma que I0 es igual a I menos I1. Luego, como les decía, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff en esta trayectoria externa, ¿no? Que incluye estas dos baterías. Y antes de eso, pues notemos lo siguiente. Aquí esta corriente I0 va a pasar por acá, pues reduciendo el potencial, de forma que tenemos el positivo y el negativo. Como están en paralelo estas dos resistencias, el positivo de una resistencia tiene que estar conectado a un nodo. Asimismo aplica para la polaridad de esta otra resistencia, de forma que pues, tenemos igual positivo, ambos positivos al nodo B y ambos negativos al nodo A, y pues es consistente porque esta corriente pues pasa por aquí. Bueno, en realidad pues hay una corriente que pasa por acá, pues independientemente de si sea, o sea, pues siempre va a ser como que este caso no viene esta corriente ahí principal y se va pues como a dividir, ¿no? En dos. De esa forma pues vamos a tener la misma polaridad pues para ambas resistencias, y con lo cual pues
pues igual, ¿no? Pues negativos en uno y positivo en el otro. Entonces, bien, vamos a aplicar el ley de Kirchhoff. Vamos a aplicarla, por ejemplo, en sentido antihorario. De forma que, entonces, ley de Kirchhoff de voltaje nos dice que la suma de los voltajes en esa trayectoria cerrada debe ser igual a 0. En este caso estamos disminuyendo el potencial en la resistencia 1, lo cual, pues utilizando la ley de Ohm, la corriente que pasa aquí pues es I0, perdón, que es I menos I1 por el valor de la resistencia 1. Y luego llegamos por acá y aquí estamos yendo de menos a más, estamos aumentando el potencial, lo cual le corresponde el signo negativo a esta corriente I1 por esta resistencia de 2. Eso es igual a 0. Okay, ahora bien, vamos a agrupar los términos que involucren a esta corriente I1, que es la que no conocemos y deseamos obtener. Consecuentemente, R1 más R2 por I1. Luego tenemos esa corriente I por esta resistencia 1. Le dividimos a ambos, restamos a ambos lados dicho término I por R1, de forma que nos va a quedar del otro lado negativo. Entonces vamos a dividir ambos lados por R1 más R2 para despejar el valor de la corriente I1. Entonces vamos a calcular esto. Tenemos 240 mA por resistencia 1, que son 30 ohms. Entre 60 ohms de la resistencia 2 más 30 ohms de la resistencia 1, que son 90 ohms, y eso nos da 80 miliamperes. Entonces, pues eso corresponde al valor de la corriente que se nos pregunta, 80 miliamperes, y pues ya por último podemos obtener cuál es el valor del voltaje entre nodo B a nodo A. Entonces, voltaje de B a A, que es del positivo al negativo, ¿no? Reduciendo potencial, es igual a corriente I por resistencia 2 y 1 por resistencia 2, lo que es. Entonces tenemos 80 mA multiplicando por 60 ohms igual a 24 quintos volts, lo que es igual a 4.8 volts. Entonces, pues para ese circuito tenemos que la corriente que nos pregunta I1 son 80 mA y el voltaje entre B a A son 4.8 volts. Bien, pasemos al siguiente circuito, que pues puede ser este. De igual forma, pues aquí ya tenemos como que las ideas de lo que vamos a hacer claras, ¿no? Vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en este punto, que básicamente es decir qué corriente entra, qué corriente sale, y con eso cuál es el valor de la corriente está I0 en términos de estas dos. Y luego pues aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿no? Que es básicamente la aplicación de la ley de Ohm, y pues para tener en términos de resistencia y las corrientes pues que pasan por a través del circuito. Entonces, para este caso vamos a dividir para que no se nos confunda. Entonces tenemos, a ver, en este punto va a entrar esta corriente I mayúscula, va a entrar esta corriente I2 y sale esta corriente I0, de forma que I0 tiene que ser igual a la suma de estas dos. Vamos a ponerlo por acá arriba. I0 es igual a I mayúscula más I2, ¿no? Entonces, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff así, ¿no? Bueno, según según esta corriente I2, pues el positivo de esta resistencia sería pues así, ¿no? Reduciendo el potencial. Sin embargo, con esta I0, pues va para acá. Entonces, pues tienen que coincidir, ¿no? Entonces realmente vamos a proponer que haya una corriente por acá, ¿no?
Entonces, de forma que ahora sí los polos, la polaridad de esta resistencia pues coincide, ¿no? Ambos negativos a un nodo y ambos positivos al otro. De forma que entonces vamos a aplicar a la ley de Kirchhoff igual en sentido antihorario. Entonces tenemos aquí, estamos yendo de más a menos, ¿no? Estamos reduciendo el potencial, lo cual viene siendo pues el negativo de esta corriente I2. Entonces estamos reduciendo el potencial. Menos I2. ¿Cuál es la resistencia que pasa por aquí? Pues es, esta es la resistencia 1, y aquí es la resistencia R2, esa es la corriente I. Entonces tenemos el negativo de la corriente, ¿no? Que va para acá, que pues corresponde a esta, ¿no? Es el negativo, y la resistencia que pasa por aquí es R1. Luego, yendo en sentido antihorario, llegamos acá, estamos yendo de menos a más potencial, estamos pues aumentando el potencial, que corresponde negativo de esta I0, que es esta suma, por resistencia 2. Esto pues igual a 0, ¿no? De forma que entonces, pues podemos claramente ver que I2 va a ser igual a esta corriente I por esta resistencia 2 sobre la suma de estas resistencias R1 y R2. Vamos a desarrollar un poco más, vamos a tener R1 más R2 y 2, aquí está este negativo. Ok, sí, está bien. Este término, esa corriente I mayúscula por esta resistencia R2, es aquí, en este lado de la igualdad está negativo. Al momento de sumar, bueno, sumamos a ambos lados este término, de forma aquí, pues, de este lado de la igualdad pues se resta, pero acá del otro lado nos queda positivo. Entonces, al momento de nosotros tener menos la suma de estas dos resistencias R1 y R2 por la corriente I2, al momento de dividir ambos lados por el término de R1 más R2, pues nos va a quedar el signo negativo del otro lado, con lo cual nos significa que es una corriente negativa. De forma que entonces I2 es igual al negativo de corriente I por R2 multiplicado por la suma de estas dos resistencias. Pues obviamente veamos que es muy similar al caso de este circuito, solo que pues lo que cambia es la resistencia que va en el numerador, ¿no? Acá en el caso de aquí era R1, acá es R2. Entonces pues vamos a calcular esa corriente. Tenemos 240 mA por resistencia R2, que son 60 ohms, sobre 60 ohms más 40, que son 100 ohms, lo que nos da menos 144 mA. Entonces tenemos menos 144 mA, lo cual corresponde a la corriente esta I2, que es la que se nos pregunta. Luego pues volvemos a aplicar la ley de Ohm. El voltaje de VA viene dado por el negativo de la corriente I2, ¿no? Como en este caso, multiplicado por pues, la resistencia R1 que pasa por acá, ¿no? Bueno, que es por donde pasa esa corriente I2. Esto pues es igual a, tenemos menos 144 amperes, pues este negativo con este negativo se van a hacer positivos, entonces tenemos 144 mA por resistencia R1, que son 40 volts, lo que nos da 5.76 volts, ¿no? Muy bien, entonces vamos con el siguiente circuito. Vamos con este. Igual, ¿no? Vamos a poner una corriente que pasa por acá. De igual forma, pues esta corriente lo que hace es asignarle esta polaridad de esta resistencia, lo cual tiene que ser lo mismo para esta otra, lo que significa que aquí va otra corriente. Entonces esta corriente I3 ya podemos conocer desde ahorita que su signo va a ser negativo. Muy bien, entonces, bueno, esta corriente vamos a llamarle I0. Entonces esta I0, vamos a ver, entra esta corriente I, bueno, aquí está la resistencia R1, aquí está la resistencia R2. Esta corriente I entra sobre este nodo B, sale
I0 y también entra I3, de forma que, nuevamente, como en el caso de aquel circuito, I0 es igual a la suma entre I e I3. De forma que entonces, aplicando la ley de Ohm, otra vez en sentido antihorario, vamos a tener que aquí estamos aumentando, aquí estamos disminuyendo el potencial, de forma que tenemos pues esta corriente que sería el negativo de I3 por la resistencia de R1. Y aquí estamos yendo del negativo al positivo, estamos aumentando el potencial. Entonces le asigno el negativo I más I3 por la resistencia de R2. Eso pues igual a 0. Como decía antes, esto lo podemos reagrupar como menos R1 más R2 por I3 igual a, pues este término I mayúscula por R2 va a ser negativo, sumamos ambos lados, entonces aquí vamos a tener negativo de la suma de estas dos resistencias por la corriente I3 igual a el positivo de esta corriente I mayúscula por R2. Entonces esta corriente I3 va a ser negativo de estos dos términos entre la suma de las resistencias, de forma que I3 es igual a el negativo de corriente I por R2 sobre R1 más R2. Entonces vamos a calcularlo. Tenemos menos la corriente I, que son 240 mA, por resistencia R2, que son 20 ohm, entre la suma de estas resistencias, que son 20 ohms más 60 ohms, que son 80 ohms, lo que nos da menos 60 miliamperes. Entonces, pues hemos respondido a la pregunta de cuál es el valor de esta corriente I3 que está en este circuito. Luego, pues, vamos a conseguir pues, el potencial, bueno, es la diferencia de potencial o voltaje entre nodo B a nodo A, lo que es igual, pues de nuevo, al negativo de esta corriente I3 por la resistencia de R1, pasa, ¿no? Entonces, sí. I3 menos el negativo de I3 por R1, lo que es igual a la corriente, pues son menos 60 mA, lo cual con este negativo pues se hace positivo. Entonces tenemos 60 mA que multiplica 60 ohms igual a 3.6 volts. Entonces, vamos al siguiente y último circuito que tenemos por este lado. Igual, primero que nada vamos a nombrar esta resistencia 1 y resistencia 2. Como les decía, pues aquí va a pasar una corriente I0, de igual forma, pues esto nos marca la polaridad de esta resistencia, igualmente marca la polaridad de pues, estos dos nodos, ¿no? El negativo con el nodo A, de forma que igual al negativo de esta resistencia, y el positivo con el nodo B, lo cual marca también la polaridad de esta resistencia. Lo cual pues es consistente con esta corriente I4, de forma que pues I4 va a ser positiva. Entonces, vamos a aplicar igual la ley de Kirchhoff de corriente en este nodo B, sin ponerla explícitamente. Entonces, entra esta corriente I mayúscula, sale I4 y sale I0. De forma que vas a tener I menos esta corriente I mayúscula, menos I0, menos I4. Sumamos a ambos lados este I4, vamos a tener que es igual a la resta entre I mayúscula e I. Bueno, al revés. Despejamos esta I0 y vamos a tener que es la resta entre esta I mayúscula y esta I4. Entonces, I0 es igual a I mayúscula menos I4. Igualmente vamos a aplicar la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff de voltaje, perdón, en sentido antihorario, de donde vamos a tener que aquí, pasando por esta resistencia de R1, vamos a estar yendo de más a menos potencial, lo que es disminuyendo el potencial. Entonces, es corriente I menos I4 por resistencia 1. Luego, estamos yendo por acá de menos a más potencial, aumentando el potencial, lo que le toca el signo negativo de la corriente I4 por la resistencia R2, igual a 0. A ver,
Aquí vamos a agrupar pues estos, tenemos el negativo, R1 más R2 por corriente I4. Aquí tenemos esta corriente I por R1 que está positivo de este lado, entonces lo restamos a ambos lados y pues lo tenemos del otro lado en forma negativa, entonces tenemos el negativo de la suma de las resistencias por I4 igual al negativo de esta corriente I por R1, de forma que pues dividiendo ambos lados el término de la suma de las resistencias y el signo negativo, vamos a tener que la corriente I4 es igual a corriente I mayúscula por R1 sobre R1 más R2, lo que vamos a calcular y es 240 miliamperes por resistencia 1, que son 60 ohms, sobre la suma entre estas dos resistencias, 60 más 15 pues son 75, lo que da una corriente de 192 miliamperes. Luego pues también igual vamos a considerar cuál vamos a obtener el valor del voltaje entre el nodo B a nodo A, lo que pues es igual a esta corriente I4 por resistencia R2, lo que es igual a, vamos a calcularlo, tenemos 192 miliamperes que multiplica a 15 ohms igual a 2.88 volts. Muy bien, entonces habiendo obtenido cuál es el valor de las corrientes que se nos pide en esos 4 circuitos y el voltaje entre los nodos de B a A, pues con esto concluimos el análisis de estos 4 circuitos.